estén acá, a la Inca, a Santoro, que lo queremos mucho, ya es un amigo. Bueno, bienvenidos a Cariño. Este lugar es muy importante porque, nada, venimos trabajando hace un montón, en pandemia nos quedamos sin espacio físico, hicimos cosas itinerantes en algunos lugares y decidimos venir a la periferia a abrir una librería. Un gran desafío, nos decían que nadie nos iba a comprar libros, que acá no sabíamos cómo íbamos a subsistir, pero sabíamos que iban a pasar cosas como estas y estamos muy agradecidas. Dije alguna vez, ¿no? Cuando supe el nombre del editorial no dudé un instante. Cariño es lo que hace falta siempre, así que y para editar libros es fundamental. Y así que, bueno, contento de que haya aquí un montón de gente, ¿eh? Bien. Y vamos a, primero para explicar un poco, el libro es el resultado de 2 años y pico de trabajo durante el macrismo. La idea del libro empezó en el 2016 más o menos. Yo hago libros de apuntes siempre, o sea, desde hace muchos años, y hago un par de libros por año. Y bueno, cuando empezó el macrismo, los temas, estos libros de apuntes los hago siempre en los bares y son muchas veces frutos de conversaciones, de intercambios con viejos compañeros y de lo que pasa, digamos, en la calle. Y la presencia en el bar durante el macrismo se pone muy... El peronismo cuando está fuera del poder, digamos, sobrevive mucho en los bares, ¿no? Empieza a tener como una vida paralela ahí y los compañeros discutimos y nos reprochamos cosas y bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Y entonces, bueno, eso es muy rico, me enriquece mucho. Yo lo transmito eso en textos y en imágenes. Me interesan mucho las imágenes, pero muchas veces también hago lecturas, desde el psicoanálisis hasta distintas cosas, ¿no? De historia, de filosofía, y eso aparece en el libro, aparecen recortes, o sea, no está pensado el libro para ser leído, sino para ser mirado. Y también leída las imágenes, porque también hay algunos títulos importantes, o sea, hay textos que acompañan a las imágenes y textos que no acompañan las imágenes porque son recortes del libro de apuntes. Entonces incluso hay algunas cosas en chino. Pero bueno, el tema es que es un objeto, o sea, es un libro objeto, es una cosa, un material visual más que nada. Y que tiene a su vez también una parte conceptual que es para la parte que se puede entender como lenguaje para ser leído. Y entonces, bueno, es un poco experimental también, entonces también agradezco la audacia de Cariño Editorial de prestarse a una edición de este tipo, que no es muy ortodoxa. Así que bueno, vamos con unos amigos, con Francis Estrada, que hicimos, precisamente Francis fue el director de una saga que hicimos que pasaron creo que en Canal 9, que se llama Proyecto Aluvión. Lo pueden ver en el canal de YouTube de mi hijo Luciano Santoro. Ponen Luciano Santoro y ya están todos los capítulos de Proyecto Aluvión. Te los digo porque por ahí les va a interesar. Habla y tiene que ver algo con las ilustraciones del libro porque habla de las zonas oscuras del peronismo, ¿no? Y son 8 capítulos, así que bueno, el que quiera verlo. Y Francis es el director, y bueno, con Francis hicimos esto que también tienen algunas animaciones, o sea, son los dibujos del libro, pero con algunos rasgos de animación, así una cosa muy primitiva, muy casera. Pero, qué sé yo, pensamos que por ahí es más divertido para verlo. No sé si ven ahí. Bueno, podemos disparar el asunto.
Bueno, eso sería más o menos el asunto. Lo podemos parar ahora, ¿no? Ahí está. A ver, volvemos atrás. Las cosas técnicas van a ser problemáticas. La ilustración esta un poco es la base digamos, tiene que ver con el inicio, ¿no?, del macrismo y demás. El tema del mundo obrero, el mundo material, el mundo de las cosas y el mundo del empleado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando algún ministro dijo el tema del empleado en incertidumbre, ¿no? Que había que bancarse eso, o sea, o se es emprendedor y se hace algo, digamos, o se queda uno como empleado en la incertidumbre. Y ahí hay un gran corte, o sea, el problema, como siempre, ¿no?, la semántica un poco está al mando para poder entender de qué se trata. Cuando uno decimos empleado, la precariedad existencial del empleado es casi absoluta y es muy distinta a la situación existencial del obrero. El obrero está referido a la obra. El obrero siempre tiene un saber, que es por lo cual se convierte en obrero, que accede a la producción de una obra, sea cual sea. Entonces el obrero puede estar desempleado, por ejemplo. El obrero puede estar desocupado, pero mantiene su saber, sigue siendo obrero, ¿no? Ahora el empleado, por el tema semántico mismo, ¿no?, el empleado, si está desempleado, no es empleado, es desempleado. Hay varias cosas, escuché en ese momento, ¿no?, algunas cosas muy preocupantes también, como comer y descomer. El ministro dijo esa palabra, ¿no? O sea, la situación es esta o esta, ¿no? O sea, no hay ningún arraigo en el tema de que uno es alguien. O sea, el obrero es alguien, un tornero, pongámosle que el tipo es tornero, bueno, no tiene laburo, pero es tornero. Él sabe, tiene un saber que lo atesora y que lo convierte, le da una dignidad, ¿no? En cambio, el empleado va a ser empleado cuando sea empleado, cuando se emplea en algo. Si no, es desempleado, no es empleado. O sea, pierde todas sus condiciones. Eso, digamos, no es una tontería. O sea, los tipos están diciendo, están anunciando algo ahí, ¿no? Una catástrofe en la existencia del humano, digamos, que es las novedades que trae el neoliberalismo. Entonces ahí un poco en el dibujo está eso, ¿no? Esta situación de que eso ingrávido, ¿no?, un poco con globos medio amarillos, así, que se van para arriba ingrávidamente y queda en ruinas el mundo del obrero. El mundo del obrero, que ya es el mundo antiguo en ese sentido. Hay que ver también, porque acá está la tecnología, ¿no?, la técnica que está, un poco nos está anunciando esa desvalorización de los saberes de artesanato, ¿no?, como dirán en Italia, de la mano, ¿no?, del tipo que puede construir algo. Y que paradójicamente no sé, o sea, porque eso también son cosas que el otro día veía algún informe, no, en realidad unos parientes en Italia, ¿no? Y de pronto todo lo que es artesanal está valorizándose de una manera impresionante, pero de la misma manera en que se empina la tecnología, ¿no?, y todas las cosas, las impresiones 3D y demás, la artesanía, por ejemplo, la construcción de zapatos. Por primera vez se abrió una universidad de zapateros, o sea, una universidad que creo que la hace Ferragamo, la patrocina, que son zapatos de $30.000, ¿no? Y bueno, para entrar a Ferragamo hay que ir a una universidad ahora, para ser zapatero, o sea, obrero. Entonces todo eso tiene sus vueltas y entonces todo, por ejemplo, la construcción de muebles, los muebles de calidad. Entonces también hay estudios casi universitarios para poder realizar, para ser obrero carpintero, digamos, ¿no? Lo que era un carpintero ahora tiene una jerarquía impresionante. Es cierto, es para un mercado muy exclusivo, ¿no?, para que pueden pagar zapatos de $30.000, pero por ahí, por algún lado, uno que, digamos, ese mundo no desaparece, ¿no?, sino que se convierte, pueden convivir los mundos. Entonces, por ahí comprar este verso neoliberal, ¿no?, de que, bueno, sos alguien o te pones en emprendedor o desapareces, o te quedás como empleado en la incertidumbre. Es una incógnita que no sé si es así tan evidente, ¿no?
Sí, es como si en esas iniciativas, que es verdad, es para un mercado restringido, pero quizás se puede encontrar como la cosa artesanal, de volver a de lo vegano entendido como un mundo de vida, ¿no? Como volver a la naturaleza, que eso también se ve, sino es como recuperar un aura, en el sentido benjaminiano, ¿no? De un aura que se destruyó a partir de este tipo de producción mucho más en masa y mucho más en un punto sin marca de autor o sin marca de artesanía en ese sentido. Pero a mí lo que me parece, con este dibujo ya se inicia algo que me parece fundamental en el manual, que es que el neoliberalismo se trabaja no solamente como una ideología o como una época cerrada de la Argentina, los 90, o una serie de medidas económicas, sino que se piensa como procesos de subjetivación, ¿no? Como procesos de creación de un nuevo sujeto, como procesos e intervenciones en la psiquis, en el modo existencial, y eso me parece que es muy interesante porque justamente es algo que nos permite cuestionar o repensar la idea o el eslogan de nunca más neoliberalismo, ¿no? Porque bueno, por supuesto que nosotros como militantes lo repetimos, pero pensarlo como proceso de subjetivación es como, bueno, nunca más, pero seguimos ahí, ¿no? O sigue esa amenaza ahí, porque en realidad estamos en ese universo de esas ruinas del obrero y del empleado y del emprendedor, que incluso el emprendedorismo es algo que no está para nada... Digo, el freelanceo es algo muy juvenil, ¿no? Los jóvenes que son freelancers, que son emprendedores, que, bueno, todo eso tiene que ver con subjetivaciones absolutamente presentes, ¿no? Entonces, parece que ahí aparece... Bien. Bueno, vamos a ver otra. La próxima. Bueno, acá esto es una especie de primer intento de ver cómo funcionaría todo el sistema. En realidad el objetivo de esto es ver cómo se canaliza, cómo se hace serían las interfaces de la codicia, ¿no? Cómo funcionan enlazados el mundo, por ejemplo, de la acumulación financiera, el mundo del descarte humano, el mundo del tercer sector, o sea, las ONG, que serían como las válvulas, las termocuplas, ¿no? Que están ahí para evitar que el sistema colapse inmediatamente. Entonces, funcionan como aireadores filantrópicos. Entonces, qué sé yo, Bill Gates donando la mitad de sus ganancias. Todo eso son especie de válvulas de escape que disminuyen la presión de todo el sistema. Ahora, el sistema, en realidad, estos son intentos, por supuesto, son como maquinaciones de ideas, ¿no? Un poco lo que dice la Inca. Yo las trato de transcribir a dibujos y hacer máquinas como una especie de retrofuturismo, o sea, son máquinas antiguas que están cumpliendo funciones en la actualidad, ¿no? Entonces quedan un poco anacrónicas incluso, como esas esferas así de principio de siglo donde sucedían algunos procesos químicos. Y bueno, pero ahí es importante eso, ¿no? Lo que está allá, que es el Museo Guggenheim, es como el emblema de los museos de arte contemporáneo. Y a ver, poné la próxima, que creo que está mejor. Claro, ahí está. Eso sería Wall Street, el mundo financiero y demás. Y ahí hay un detalle, una pequeña animación de detalle. Eso después ahora vamos a hablar, porque es la consecuencia. Recién anduvo. Sí. Bueno, ahí se escuchan los ruidos de Wall Street. Ahí está la ONG, el aireador filantrópico, y el mundo sofisticado del arte. Están muy conectados. Recién justamente estábamos hablando con la China de ese tema, ¿no? Fíjense una cosa curiosa, el objeto más caro, por lejos más caro, que produce el capitalismo es un cuadro. Una pinturita, un cuadrito. Puede ser de Van Gogh, ¿no? Pero es un cuadrito. O sea, no hay otra cosa más cara. Pero por lejos estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? O sea, lo más caro como objeto, hablo de objeto, no de
de propiedades, ¿no? Sino de... Y la Ferrari, por ejemplo, más cara que se vendió, 35 millones. Incluso no llega al valor del Frida Kahlo que compró Costantini, que lo compró a 39 millones. Y como es Frida Kahlo, es arte latinoamericano, entonces le falta un cero. Si fuera arte internacional, digamos, no latinoamericano, si no tuviera el mote de latinoamericano, valdría 390 millones, muy probablemente. Pero el hecho de que sea latinoamericano le resta el valor por lo menos en un cero. O dos ceros, en general 2 ceros, ¿no? Pettoruti, por ejemplo, no vale más de 2 o 3 millones. En cambio, Picasso, que sería la réplica, vale sí, más de 100. Y entonces ahí hay una apuesta, o sea, porque eso no es producto de que se juega en la lógica de la mercancía en cuanto a la plusvalía, ¿no? Toda la fórmula esa que establece el Marx, ¿no? De dinero prima, plusvalía, qué sé yo. Bueno, el arte está por afuera de eso. O sea, el objeto más sofisticado desgarra la lógica de la mercancía. Es muy extraño eso. O sea, el objeto de deseo de todo millonario es un objeto que es ajeno a las leyes de la lógica marxista de producción, ¿no? De la producción. O sea, es un objeto puro deseo. Un objeto fruto de la inspiración de un artista que el millonario lo captura con su deseo y le otorga un valor. Y dice, esto vale 300 millones. Por ejemplo, Basquiat. Basquiat es un tipo, ¿no? Un negrazo haitiano, tipo mucha onda, muy drogón, muy marginal, que yo lo agarra Warhol, se hacen, bueno, tiene toda una novela personal muy interesante. Y demás, bueno, el tipo una noche se pasó de merca y demás, ¿no? Medio que hizo una cosa, una maderita, la pintó así más o menos, y bueno, y eso lo agarra un millonario y le da el máximo valor, batió récord, 300 millones, o sea, objetivamente no sé si vale eso, vale porque lo desean así, o sea, ese es el primer, y entonces el destilado, sería el destilado de todo este proceso codicioso, que es como funciona la lógica capitalista, ya lo decía algún santo, ¿no? Miles de años atrás, que el problema es la codicia humana, nada más. Todo lo demás se puede solucionar, pero la codicia es inescrutable, ¿no? Y entonces todo este proceso codicioso, eso es un medidor de codicia en realidad, está ahí diseñado de esa manera. Pero todo ese proceso destila finalmente ¿en dónde? En el Museo de Arte Contemporáneo. Hoy en día hay cientos de museos de arte contemporáneo que se están construyendo o se están ampliando, ¿no? El Guggenheim de Bilbao, todos tienen procesos de grandes ampliaciones y el mundo del arte se expande enormemente a medida que se acumula capital. O sea, se acumula capital y parece ser que digamos, toda esa energía de acumulación y de codicia se concentra en que no hay ningún millonario que se sustraiga a la idea de legar a la humanidad su museo de arte contemporáneo. Acá tenemos un par, ¿no? Muy conocidos. Y o sea, no hay otro deseo. ¿Para qué tanta codicia, para qué tanta acumulación, si no es para tener el Museo de Arte Contemporáneo? Y apropiarse y otorgarle valor en forma casi de donación, porque esos 200, 300 millones que vale una obra, los vale porque el tipo quiere, y porque hay otros que compiten para querer también eso. O sea, no es un valor real, no surge de la lógica materialista, de la producción de mercancía. Y entonces eso es muy extraño también. Y habría que ver esto en esa lógica. El neoliberalismo lo que hace es incrementar el mundo del arte de una manera geométrica. O sea, en estos momentos estallan tal vez acá haya muchos, ¿no? Que estudian carreras que tienen que ver con las artes visuales. Hay universidades que antes no existían, ahora hay cientos y cientos de universidades en el mundo que se estudia el tema de las artes visuales. Se reciben de distintas cosas, promotores, qué sé yo, ¿no? Curadores, y antes ese mundo no existía. Ahora este mundo existe porque el neoliberalismo impulsa este tipo de acumulación capitalista que finalmente tiene una salida que parece como una salida que es por arriba, ¿no? Una salida que tiene cierta épica, que es convertirse
en el promotor del Gran Museo de Arte Contemporáneo, que paradójicamente, creo yo, el Guggenheim de Bilbao cambió a la ciudad de Bilbao. La ciudad de Bilbao es una ciudad oscura que nadie iba y ahora van todo el mundo porque está el Guggenheim. Uno de los primeros millonarios que hizo su museo de arte contemporáneo fue Guggenheim, ¿no? Que es ese que está en Nueva York. Y eso es un efecto neto del neoliberalismo. ¿A dónde va a parar eso? ¿Para qué tanta acumulación? ¿Para qué? Bueno, para hacer un museo de arte contemporáneo, para comprarse un cuadrito. Digamos, sería más o menos eso, ¿no? Pensaba cuando hablabas y cuando veía también la imagen que esto sucede justamente en un momento de captura de las vanguardias en los museos, pero que es ajeno al viejo sueño de las vanguardias históricas, que era ir en contra del museo, ¿no? Y unir arte y vida, y bueno, acá La Plata es la ciudad de Vigo, por ejemplo, y acá se ve claro como en la imagen, bueno, se ve claro, no justamente no es el adjetivo, pero el efecto es de una burbuja cerrada que justamente no tiene nada que ver con las vanguardias históricas, sino más bien con lo que las vanguardias querían destruir, pero a su vez con esta vuelta de tuerca de que esas vanguardias institucionalizadas están dentro de esos mismos museos, porque podés encontrar desde obras de arte hechas con piel y hueso, animales disecados, o sea, todo lo que tiene que ver con la transgresión de la vanguardia y las preguntas de si es arte o no, están dentro del museo. Pero esa lógica social de separación, bueno, no tiene mucho que ver ni con el sueño dadaísta, ni surrealista, ni nada. Y me hizo acordar una película que no sé si es muy buena, pero se llama Niños del Hombre, no sé si la han visto, de ciencia ficción, que justamente aparece en un momento un millonario en un mundo totalmente arrasado, donde no hay, que está rodeado de las grandes obras artísticas, y creo que en un momento alguien le pregunta, ¿pero por qué tenés todo esto? Y no recuerdo bien, pero me parece que la respuesta del millonario era, bueno, porque sí, porque esto, el deseo absoluto, y además una cosa quizás muy que habría que pensarla con Lacan, con Freud, la cosa de es para mí, ¿no? Es para mí solo, no me interesa si alguien lo ve, si alguien no lo ve, ¿no? La cuestión ahí de cuál es el lugar del arte en relación con el espectador, con la sociedad, y aparece como eso, como un objeto de deseo de posesión casi, ni siquiera para mostrarle al otro y para decir bueno, o para, ni siquiera con una mirada filantrópica, sino que en esa película es directamente, bueno, es mío, estoy acá, es mi búnker de posesiones, sentido, no me interesa si afuera hay un apocalipsis total, y bueno, como tranquilamente podría estar ahí adentro del señor de Niños del Hombre. Bueno, y ahí el sistema se ve cómo funciona, ¿no? El descarte humano. Hay una próxima ahí donde se va a ver también. Bueno, primero acá, ¿no? Ahí está el millonario con su cartel. El tipo llegó al lugar, ¿no? Todo lo que deseaba en la vida era eso, ¿no? Poder ser el dueño del Museo de Arte Contemporáneo, del lugar de la gratuidad, del lugar de la donación, ¿no? Del lugar de la inspiración, o sea, sumarse a una épica y a una poética que patrocina las artes visuales, sobre todo en este mundo ampliado de las artes visuales, donde casi cualquier cosa puede ser museificable y casi cualquier cosa puede ser obra de arte también. Entonces ahí en ese lugar tan expandido de libertad, sobre todo, el tipo puede hacer su captura, ¿no? Y puede, o sea, todas esas vanguardias que eran reactivas, que estaban en contra precisamente de lo establecido y demás, en realidad paradójicamente son capturadas por el museo. Todas son bien acogidas en el museo, entonces todo eso ya desaparece como resistencia y se convierte en un síntoma, digamos, en un símbolo de prestigio, que es lo que está detrás del arte, ¿no? Entonces el tipo no es un canalla codicioso, es un tipo prestigioso que ha donado a la humanidad un gran museo de arte contemporáneo que contiene a su vez todas las resistencias, todas las cosas. Empezando por el arte político, que es otra de las paradojas, ¿no? Vamos a ver la próxima. A ver. ¿No? Es el arte político, está ahí el emblema del viejo obrero, ¿no? Grande y demás, y tiene en la mano una hoz y un martillo demasiado pequeñas, ¿no? Para ser eficaces como herramientas, digamos, ¿no? Está disminuido, digamos, desmotivado o descafeinado sería, ¿no? Perdió todas las condiciones de aquel viejo cuerpo de Carpani, ¿no? de la fuerza y demás, y se muestra ante
el regocijo de todos los que asisten al museo para verlo como un objeto de museo, ¿no? Realmente, que es en lo que lo ha convertido esa codicia desatada por el millonario, ¿no? A ver, vamos a ver la próxima. Ahí está, sí, a ver, ese es un detalle. Hay una animación que, lástima que no la pusimos acá, dura 5 minutos, que se llama El arte os hará libres, que la hicimos con mi hijo, Luciano, y la pueden ver también en el canal de Luciano Santoro, lo pueden ver, se llama El arte os hará libres, y es una animación sobre ese dibujo que se mete la cámara adentro y es un boceto animado. Y bueno, son los gomones esos famosos, ¿no? Con todo el descarte humano, que es finalmente el resultado final de todo el sistema, es que hay una parte que no es integrable, o sea, una parte que no se puede reintegrar y que queda como descarte humano, ¿no? Y entonces está ahí, está a la deriva, y que cada vez, o sea, hay la gente más lúcida, que tiene, digamos, percepciones, hace muros, ¿no? O sea, se encierra detrás de muros, por ejemplo, Donald Trump. Mirá, estoy diciendo eso, Donald Trump. Claro, es lucidez de Donald, es lo más lúcido que hizo Donald Trump. Lo único que quería hacer era el muro. Vieron que todo, Donald Trump más o menos, uno dice una política nacionalista, eso sí, pero con un muro. El muro era innegociable para él. Ojo con eso, no está boludeando el tipo. Es esto el problema. El problema es que van a sobrar 4.000, 5.000 tal vez millones de personas, sobran, o sea, sobran, no hay manera de integrarlos. Entonces primero hagamos muros y después vemos qué pasa del otro lado del muro. Primero hacemos la frontera y después vemos qué le hacemos a los otros cuando jodan demasiado. Digamos, ese es el plan. O sea, no, es muy sencillo el plan, si no se quiere ver, bueno, pero si no, ¿por qué se haría un muro tan ridículo como ese? Porque hay un problema real, ¿no? Así que bueno, vamos a otro. Bueno, estos son dibujos de contexto, ¿no? De todo el tema del emplazamiento tecnológico sería, ¿no? Heidegger, ¿no? De la Gestel. O sea, Heidegger en los 50 ya anuncia esto, que todos vamos a tener, vamos a estar subsumidos en ese emplazamiento de la técnica. La técnica nos va a ser como una especie de gran amo de todos, ¿no? Y todos vamos a estar medidos, evaluados, y vamos a tener vamos a estar en esas condiciones sin poder salir de ahí, ¿no? O sea, el emplazamiento tecnológico, Heidegger decía, bueno, hay que ir a dar un paso hacia atrás, ¿no? Gelassenheit, creo que decía, ¿no? La palabra. Es dar un paso hacia atrás y ver si realmente sirven las cosas. O sea, el tema de la técnica dice, él mismo creo decía, ¿no? La técnica no piensa. O sea, no hay un pensamiento que diga, bueno, vamos por acá. No, lo mejor es pensar esto porque se necesita, entonces la técnica tendría un pensamiento, un sentido. La técnica no tiene ni pensamiento ni sentido. O sea, irrumpe y va, o sea, se descubre el ADN, bueno, listo, y ahora hay diseño biológico, se puede diseñar cualquier cosa, listo, ¿viste? Y va avanzando. Y no hay nadie que diga, no, pero paremos, ¿para qué esto? Si por ahí, si vamos por este lado va a ser mejor. No, no existe, nadie piensa. Nadie piensa. Entonces, lo que se reclama ahí es un paso hacia atrás, es decir, bueno, vamos a ver realmente si sirve esto, ¿no? Si el diseño biológico, vamos a ver. No, se va a hacer en función de qué, de la ganancia, ¿no? ¿Cómo se dice? El afán de lucro, es lo que están mandando. Si se puede sacar plata de ahí, vamos a ir por ahí. Y esa es la lógica, digamos, del neoliberalismo. No hay ningún tipo de planificación, o sea, no está el humano, las necesidades del humano y demás por delante, está el afán de lucro puro. Y entonces el humano, ¿qué tiene que hacer? La propuesta del macrismo en ese sentido, que era lo que a mí me sonaba más, ¿no? Que uno tiene que adaptarse. Entonces, suplementos químicos, lo que sea, cualquier forma de adaptación para poder adaptarse a este avance tecnológico que no piensa. Y van cambiando, clonazepam, ¿cómo se llaman todos los distintos tipos de medicinas y demás, ¿no? O de entrenamiento, de autoayuda. O sea, para eso tenemos la autoayuda, que es otra paradoja muy interesante. La autoayuda en realidad nace fundamentalmente, y eso yo lo creo, ¿no? Eso estoy muy con Lacan, nace un poco en el Mayo francés.
con aquella consigna que, vos fijate, ¿no? Pareciendo tan revolucionaria, es asumida por quienes, por los personajes que vamos a ver ahora, ¿no? Por los CEOs. Piden lo imposible. Son realistas. Son realistas y entonces piden lo imposible. Y si no podés, bueno, tenés un montón de recursos de autoayuda o químicos que te van a ayudar. Pero el tipo te va a pedir lo imposible, salvajemente, ¿no? O sea, aquello que parecía una ruptura con el sistema, en realidad hizo crecer el corazón del sistema. Eso lo advirtió Lacan, que se puso muy en contra de los chicos del Mayo francés del 68. Lo odiaban, lo echaron de la universidad incluso. Lo trataron de conservador, ¿no? Pero el tipo les dijo la verdad, se están buscando un amo más feroz. Eso es lo que están haciendo, se están buscando un amo más feroz, ¿no? Y ahí lo tenemos al amo. O sea, creció en estos tiempos, desaparece o se pone en un segundo plano al dueño. Antes era el dueño, estaba el dueño arriba en la oficina, ¿viste? El tipo se podía agarrar a piña con el delegado. Ahora anda a buscar al dueño. El CEO dice, no, yo no tengo nada que ver, yo cumplo las órdenes. O sea, el tipo no conoce la piedad, el CEO. Es un tipo que desconoce la piedad, ¿no? No tiene por qué tenerla, porque el tipo está ahí para optimizar ganancias. Sí, o las juntas, ¿no? Las juntas que parecen también como una suerte de que es un Olimpo de los dioses griegos, que de repente baja algo de las decisiones de acciones de la junta. Sí, a mí hay algo que, bueno, igual supongo que por ahí pero lo quería decir, por si no volvemos a ver algún desplazamiento tecnológico, que algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, es en esto del anacronismo, de cómo vos tomás mecanismos y materiales que pertenecen quizás a otro orden, vas muy a contrapelo o generás como un impacto muy a contrapelo de las propias ideas que conocemos del neoliberalismo, en el sentido de que es lo líquido, ¿no? La liquidez, lo que se volatiliza, los servicios, lo inmaterial, que por supuesto tiene que ver y aparece, pero como vos para hablar justamente del neoliberalismo traes toda esta rigidez fordista, claro, materializás, fordista, industrialista, peronista, para justamente dar cuenta de la rigidez en rigor, ¿no? Porque justamente la idea de lo bueno, lo flexible, lo adaptativo, a veces nos hace olvidar de que en realidad es bastante rígido, de que son subjetivaciones extremadamente potentes y que pesan sobre los sujetos y que tienen la rigidez del metal, ¿no? Entonces, en ese anacronismo me parece que hay algo del orden de un pensamiento, de algo que el neoliberalismo no dice de sí. Porque el neoliberalismo dice de sí eso, bueno, New Age, nos adaptamos, somos uno con el universo, ¿no? Que llaman como hacían en el macrismo, que llamaban a estos New Age, al tipo oriental, que era del budismo, no me acuerdo, tenía un nombre. Aprender a respirar. Claro, ¿no? la cosa toda néumica, ¿no? De la respiración y no sé qué. Y no, en realidad es algo bastante rígido y es algo bastante, eso, ¿no? Con unos mecanismos bastante poco flexibles. No, claro. Y eso son un poco trabajo con esa idea de restos de la era industrial reformulados para usos evanescentes y demás, ¿no? Y como esa contradicción, ¿no? El fierro viejo así que de pronto se usa para tareas que no parecería ser que son inmateriales. Y bueno, vamos a ver. Esas son distintas. Está un poco estirada la imagen porque no es así la imagen, pero bueno, es por el formato de pantalla, ¿no? Y estas son las instrucciones para reír como un CEO, ¿no? El tema del humor, ¿no? Como ellos trabajan toda esa cuestión de la buena onda, decía Inca, ¿no? Bien, a ver otra. El CEO y su deseo, ¿no? Y su peso detrás. Vamos a ver otra. Acá, esta es otra animación. Esto le está poniendo, le falta terminar esto, porque en realidad debería estirarse, cuando le pone la pesa, debería estirarse la hebra de músculo. O sea, eso en realidad es la idea de lo que quedó del viejo cuerpo obrero de Carpani. Quedó una hebra de músculo nada más,
y que encima está evaluada, ¿no? Está puesta a prueba, entonces está el CEO ahí a ver si aguanta el músculo, ¿no? Con esa idea de que va a pedir lo imposible. Entonces la hebra está haciendo... Porque claro, ya desaparece la corporalidad, eso que parecía que era invulnerable y demás, ya el cuerpo obrero no... De hecho, el cuerpo obrero ya no existe más, ¿no? Es una fantasía, ya no está el trabajo de la musculatura, o sea, la idea del sujeto histórico como un tipo que tiene un cuerpo tremendo, como lo pintaba Carpani, por ejemplo, y que ese cuerpo hace posible la revolución. Hoy en día ya el cuerpo no es relevante, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace una revolución hoy en día? Bueno, esa es la incógnita. Y entonces ahí, bueno, el resto que dice, bueno, un joven CEO mide en el laboratorio la resistencia de una hebra de músculo obrero, ¿no? Entonces sería, bueno, vamos otra. Estrechez de miras, bueno, eso sería un poco también de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre esas mirillas parcializan todo, ¿no? O sea, el hecho de que no se pueda ver el conjunto, de que nadie parecería ser que está evaluando el conjunto, ¿no? Las miradas son absolutamente particionadas, ¿no? Son siempre parciales, por intereses, por lo demás, que es como se dictamina, ¿no? Cómo se hace la propaganda hoy en día, ¿no? Sí, se fragmenta, se hacen estudios, focus group y en orden. Hay una gran fragmentación que, bueno, cada vez es más problemática porque las redes, como sabemos, y la digitalización eso lo empeoró. Entonces cada uno está como en su propio mundo ideológico, teórico, de clase. Tal cual. Sí. Vamos a otro. Bueno, sí, este también, este es de lo que hablamos, ¿no? Del tema del comer y el descomer y las estructuras así básicas de la condición del obrero. Bueno, vamos a otro. Lástima que está tan estirada esta, ¿no? Se ve un poquito fallida. Pero no, está bien, ya es el formato así. Está bien. Ya me criticaste delante de la gente, ahora no sé cómo voy a seguir. No, es que vine así la animación. Era así. Claro, sí, Ay, no. la culpa la tuvo otro. Claro, sí, no, Francis fue, viste que... Que no está, aprovechamos. Lo vamos a matar. No, pues son evaluaciones de, pues como él es director de cine, no tolera que la pantalla no esté ocupada. Claro. Y esto es nada más que un formato así de ojo oficio. Bueno, entonces esto sí, la prueba del dispositivo de captura subjetiva neoliberal en un ejemplar vivo de cabecita negra. Esto porque antes se medían así, se hacían con ejemplares vivos, ¿no? Eso ya no se sabe, hoy en día se hace pero de otra manera. Y entonces son todas las formas estas con esta tecnología antigua, pero son las formas modernas de captura de subjetiva, ¿no? O sea, los oídos, la voz, los ojos y demás, ¿no? Bueno, vamos a ver otro. Y este es el gran emplazamiento tecnológico, que es como esa cucaracha gigante y que se mete, que es un hilo ahí que sería como una fibra óptica o algo así, ¿no? Que conecta todo. Él tiene la posibilidad, ese emplazamiento tecnológico tiene la posibilidad de conectarlo todo, pero todo lo demás está disperso, ¿no? Que son como islas. A ver, vamos a otro. Y ahí está la captura subjetiva también en la madre, o sea, hay una cosa que se pierde, ¿no? En la historicidad, que sería el neoliberalismo propone también es una ruptura con las tradiciones, que es un tema también muy interesante de estudiar, porque es también muy polémico. ¿Qué es una tradición, ¿no? Y qué es despreciar una tradición, y cómo el neoliberalismo necesita porque las tradiciones remiten a identidades, a lugares, y el neoliberalismo ahí pierde eficacia, es decir, pierde capacidad de ganancias, ¿no? De obtener ganancias. Vemos, por ejemplo, hasta las etiquetas de los productos que se unifican todas para una región, por lo menos, ¿no? Para evitar precisamente la dispersión. Entonces, toda esa deslocalización
y esta cuestión de que todos estamos mirando más o menos las mismas cosas, las cosas que se nos manda por el visor ese, y la madre y el hijo están sometidas a... O sea, la madre no tiene una tradición, algo para transmitirle al hijo un diferencial, sino que está, digamos, metida en la misma película, ¿no? Y eso es un tema muy, muy jodido, digamos, porque no hay pedagogía familiar, ¿no? O sea, no hay nada para decirle al chico, sino simplemente está ahí, estamos inermes, tanto la madre como el niño en este caso, ¿no? Pero pensemos eso transmitido a todas las... estaba pensando justo en una poesía que a mí me gusta tanto, Pasolini, y Pasolini tiene una poesía que se llama La balada de las madres. Si no la escucharon, escúchenla en YouTube, ponen balada de las madres Gassman, Pasolini. Y Gassman lo dice en italiano, pero se entiende. Ahí está la traducción. Y es conmovedora la balada de las madres. Un poco creo que tuvo que ver, pero con otros dibujos aparte de ese, ¿no? A partir de esa poesía. Yo dibujo mucho con el tema de las poesías. Y Pasolini hizo esta poesía cuando filmó La Pasión según San Mateo en el sur, en Calabria. De ahí son mis viejos. Y vio las madres calabresas, esas madres vestidas de negro, ¿no? Viudas, en la puerta de las casas, taimadas, silenciosas, con mirada torva. Las vio, las caló justo, ¿no? Las caló como son realmente. Son las madres de la mafia en muchos casos, ¿eh? O sea, la madre esa tiene 10, 15 hijos y se le mueren 6 o 7 siempre. Están llenos de chicos muertos, ¿no? Las fotos familiares están, y uno pregunta, ¿no? Este murió de los 2 años, cuando nació. ¿Qué pasó acá? ¿Llaman? Es el neoliberalismo. El neoliberalismo, que una alerta temprana tiene. Ya viste, empezaste a hablar de referencias simbólicas y ya no le gustó. Dijo, no, acá esto no. Es mucho. Demasiado. Y claro, y entonces tienen ahí, la madre tiene, no sé, un resentimiento, un recelo y una inteligencia. Y entonces le dice a los chicos, o sea, esto es lo que siente Pasolini, es verdad pura, ¿no? El estado superior, el estrato superior de la mafia calabresa, la 'ndrangheta, Rocco Carbone es un amigo que hizo Mafia Capital, también calabrese, somos casi del mismo lugar. Y el estadio más alto, que tiene que ver con la masonería, porque hay una cosa que estuvieron en las cárceles juntos, masones y capomafia, se llama Mamma Santissima. Eso es el grado superior, que suele estar vacante, ¿no? Y hay ahí algo muy perturbador, ¿no? Porque la madre le dice a los chicos, a los que sobreviven, que son unos pobres tipos que no tienen ninguna oportunidad en la vida más que estar en la montaña ahí haciendo pequeños lugares para la cosecha y demás, muriéndose de hambre literalmente en muchos casos, ¿no? Y entonces le dicen, júntense, hagan algo, no sean pelotudos, le dice la madre, se lo dice, ¿eh? Son unos infelices, ustedes no van a sobrevivir, miren lo que le pasó a sus hermanos, hagan algo. El reclamo de la madre es hacer algo, y así hicieron algo y no les salió tan mal, ¿eh? Se adueñaron de medio Nueva York casi. Y en aquel momento no, era muy oscura, ¿no? Cuando Pasolini en los 60, la 'ndrangheta era muy local, era un fenómeno, ni siquiera con la droga estaban. Era un fenómeno local ahí de pedir el pizzo, que es la protección para que no te prendan fuego el negocio, ¿no? Esas cositas así. Y Pasolini dice, la balada de las madres es terrible, ¿no? Madres viles, le dice. Pero, ustedes que le enseñaron a sus hijos, le dijeron a sus hijos, sopravvivete, non avete mai pietà per nessuno, ni pietà ni rispetto per nessuno, covate nel petto la vostra
voluntad de aborto, caben en el pecho su voluntad de buitres, le hace decir a las madres, o sea, no tengan respeto ni nada, ¿no? Sean como buitres, cómanle las entrañas a todo. Y eso es la mafia, o sea, ese es el resultado. Eso es una forma local, ¿no?, de resistencia. Es horrorosa, ¿no?, pero es una forma de resistencia. O sea, hay que ver ahí como es todo muy paradójico, ¿no? No sé, me fui un poco al carajo con... Quedamos todos encantados. Quiero saber más. Entramos en Los Sopranos y estamos contentos de haber entrado ahí. No, ustedes joden, pero lo hablamos con Rocco. Nadie entendió. Eso es el código de la mafia, son los códigos de la mafia, ¿eh? Y este canalla del cual estamos hablando, cuando estuvo en el Te Deum, en aquel famoso Te Deum, que era justo, leía la lectura de la de San Lucas, porque se hace cuando se lea San Lucas. Esto es porque el capo mafia se paragona con, o sea, hay dos autoridades en el pueblo, el capo mafia y el cura, que son las reconocidas, digamos, instituciones reconocidas. Entonces, el capo mafia se presenta cuando se lee San Lucas y se pone de igual a igual ante el cura, la autoridad religiosa. ¿Y qué hace? No hace la señal de la cruz. No es un boludo que no sabe hacerse la señal de la cruz. Hace así. Es la señal de respeto, digamos, de reconocimiento. Y eso es lo que hizo disimuladamente, medio pelotudo, pero viste, lo hizo. Sí, todos dijeron que no sabía hacer la señal. Sí. En fin, bueno. Bueno, hacemos otro. ¿Sí? Y ahí tenemos es como las habichuelas mágicas, ¿no? Pero en este caso es la soja mágica. Y lo que baja no es el gigante ese, sino es un gorila gigante, ¿no? Y ahí está también las autoayudas, ¿no? Todas las cuestiones, los gadgets tecnológicos y demás. Y después abajo hay una frase de Nietzsche, ¿sí? Todos tenemos a mano un poco de felicidad, todos tenemos al alcance de la mano un poco de felicidad, ¿no? Eso, bueno, sigamos. Ahí está, esto. Se entiende el proceso ahí. Este también es un estudio sobre que esto tiene alguna lógica, creo que de alguna conversación de cómo surgen las especies resistentes, ¿no?, a las adversidades. ¿Qué va a pasar en el tiempo con esta impiedad del neoliberalismo si todos estos descartes de los cuales estamos hablando no van a desarrollar algún tipo de resistencia orgánica incluso, ¿no? Que puede ser muy extraña, pero puede ser que pase eso, que el tipo tenga una resistencia muy superior, por ejemplo, a la parte privilegiada de la población, que será del lado A, que va a tener asistencias técnicas de todo tipo para sobrevivir y para vivir muchísimos años y demás, pero que va a tener ciertas fragilidades precisamente por vivir en un ambiente contenido desde afuera, ¿no?, tecnológicamente. El tipo que está sumido en la miseria total tal vez desarrolle resistencias sorprendentes. Estamos pensando en muchas especies que sobreviven a todo, ¿no? Y tal vez el humano también tenga, ante esa adversidad de ser descarte humano, con el tiempo va a tener resistencias formidables, ¿no? Y muy raro también eso. Y entonces yo pensaba en que el afán de goce del negro peronista, ¿no?, del cabecita y demás, que se lo acusa, precisamente se lo acusa siempre de esto, ¿no?, de exceso de goce. Se come un choripán y el tipo ya se zarpó demasiado, ¿no? O sea, siempre, porque ahí está la cana en el medio, ¿no?, que el goce siempre es el goce del otro, o sea, el otro siempre está gozando demasiado, o sea, siempre el otro goza mucho más que yo. Yo me siento humillado ante ver al otro que goza, por más que justo lo agarré en el momento en que se come el único choripán del año, pero, ¿viste?, el tipo está comiendo choripán, ¿viste? Y entonces eso pasa. San Agustín tiene un apólogo de eso, ¿no?, que lo dice en sus confesiones, que es muy interesante. El tipo se sorprende
habla de la envidia, ¿no? La envidia, ¿no? El video, el de ver, ¿no? Veía dos mellizos, dos chiquitos, y con la madre. Entonces lloraban porque tenían hambre. La madre agarra a uno de los mellizos y lo pone a mamar. Y entonces veía la mirada del mellizo que no estaba mamando con envidia, ¿no? El horror de ese abismo de la envidia. Entonces decía, wow, este chico cómo está, esa mirada. Entonces termina de mamar y lo agarra al otro y lo pone a mamar también. Y la misma mirada estaba en el que acababa de mamar. O sea, no tiene solución eso, ¿no? O sea, siempre es el problema que ver gozando al otro. Y eso le pasa mucho al peronismo, ¿no? El peronismo que patrocina muchos goces, muchas formas de goce y demás, comunitario, individual, ¿no? Porque estamos hablando de que el peronismo actúa en el corazón del capitalismo, no es una revolución socialista, ¿no? El peronismo lo que hace es intenta democratizar el goce capitalista. Y entonces eso es muy revulsivo. Ahí esto es uno de los grandes fantasmas, incluso fantasmas, hay dos vías fantasmales del peronismo que son muy interesantes de ver, porque eso, el peronismo es un productor, es un mayorista de fantasmas, ¿no? El fantasma es como una película que uno ve en vez de ver la realidad, la imagen de adelante, o sea, pones delante un velo y ves eso, y con eso te entretenés y te podés joder y decir, uy, mirá cómo son, qué sé yo, y evitas tener una mirada más, o sea, la mirada real, que es la que te perturbaría, con la que no querés saber nada. Por eso que es imposible contra los fantasmas. El tipo está viendo una película, listo. O sea, Cristina, tal cosa, y ya están establecidos los fantasmas contra Cristina, contra el peronismo. O sea, siempre está... Es imposible contar lo que hay detrás, porque lo que se está viendo es una película que está delante, ¿no? Y eso es muy interesante. El peronismo desarrolla cantidad de fantasmas sociales por el tema del consumo, de la incentivación del goce y demás, que eso siempre toca la fibra más, o sea, el parqué, ¿no? ¿Por qué le dan roble de eslabones? Entonces le prenden fuego, hacen asado, ese es el fantasma, ¿no? Ya está, lo solucionamos porque los tipos prenden fuego el parqué y listo, no van a vivir en una casa como vivo yo, con parqué de roble de eslabones, el tipo le prende fuego. Y todos se satisfacen con eso. Y hay dos vías fantasmales. Yo hice una lámina, no está en este libro, pero es la vía del sacrificio, el fantasma del sacrificio y el fantasma del goce excesivo. Son dos vías fantasmales que se abren así. En una está Eva Perón, la que se sacrifica, el cuerpo joven, así que se sacrifica. Estaría el Che Guevara también ahí, ¿no? El montonero, digamos, el guerrillero, el que no goza del capitalismo, digamos, que no tiene exceso de goce, sino que es sacrificial, es puro sacrificio. El tipo se va a entregar, va a vivir poco, cuerpo joven, que está presto para la lucha. Todo eso va por un lado. Entonces, hoy en día se sigue imputando, ¿no? Pichetto, qué sé yo, comunistas, dicen, ¿no? Eso, Kicillof, por ejemplo, está dentro de esa vía fantasmal del sacrificio. Kicillof te va a sacar la casa, ¿viste? En un momento te saca la casa. Porque es sacrificial. No te hace gozar Kicillof, ¿viste? Por más que él se ubica en un lugar de goce, incluso, ¿no? Pero en el imaginario, en el fantasma, Kicillof es comunista. Y listo, está en ese lugar. Está fijo, los fantasmas son fijos, siempre es la misma película que se dan, es decir, continuado, ¿no? No hay manera de cambiar el fantasma, ¿no? Y entonces la otra vía fantasmal es el exceso de goce. El cuerpo es gordo, los choriplaneros, ¿no? El gordo de la CGT, ¿no? El sindicalista, son todos excesivos, todos. La sexualidad, y se embarazan para cobrar. Exacto, claro. Y tienen esa es la otra vía fantasmal. Entonces todo es excesivo, todo es mucho, ¿viste? No sé, hay que sacarlo, hay que cortarlo. O sea, uno te avasalla con el exceso de goce y el otro, ojo con ese que te viene a sacar las cosas. Entonces es como una pinza metafísica de fantasmas, tremendo. Sí, encima coexisten, es como decir, bueno, pero ¿qué? O sea, te están regalando, te están sacando, ¿qué fue que...? Sí, es comunista, boludo. Ponete de acuerdo. Sí, totalmente. Bueno,
Y eso entonces, para terminar, entonces acá lo que se detecta es el crecimiento de la glándula de Gose, ¿no? Es una glándula fractal que sale en la base del cerebelo y que tiene el fractal del rodete de Vaperón, la glándula rodete. A ver si hay una animación de eso, creo. Ahí está. Rodete sale. Bueno. Y este es lindo, ¿eh? A ver, ponelo. No hay sonido, ¿no? Ahí están los rayos gozando. Ahí está el negro gozando. El obturador. Otra vez. Ustedes se pensaron que se merecían tal cosa, tal otra, dijo el ministro, ¿no? Esto funciona dentro de esa lógica de este fantasma de excesos. Los rayos gozantes, bueno. Bueno, esto también es otra reflexión sobre eso, el 17 justamente, el 2017, el problema de la quebradura del árbol justicialista, ¿no? Una de las pocas cosas que podemos tener nosotros como nuestro realmente, las pocas ventajas que podemos acumular es mantener la unidad. Y eso fue fatal en el 2017 y puede ser fatal, ¿no? En el futuro. Es un problema que debería estar por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Solucionar todo, bueno, sabemos todos los quilombos, estaríamos de acuerdo en muchas cosas, pero en lo que sí es necesario, estamos de acuerdo, es que la unidad es el único patrimonio que tenemos, porque ellos sí están siempre unidos. A ellos los une el gran amo, o sea, ellos tienen un gran amo que garantiza todo. Es más, sabe que si joden le disparan en la nuca, ¿viste? Es al que joda demasiado. Porque ahí sí que rigen las leyes de la mafia en serio, ¿no? Que drama. Y nosotros no tenemos eso. Ni siquiera tenemos una pequeña mafia. La poca que teníamos, no sé. Bueno, vamos. Y bueno, esto es una realidad, ¿no? Hay poca cobertura. Tipos de escasa cobertura. Y te queda todo afuera, ¿no? Todo afuera. Ahí está el gorila blanco, ¿no? Ahí está cuando le daba masita a la CGT, ¿no? Estaba Pablo Moyano. Pablo Moyano era el único que estuvo bien, ¿eh? Ojo con Pablo Moyano, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa. El tipo resistió ahí. En ese momento yo inauguré los murales de la CGT y justo eran unos días antes de las elecciones en el 2017. Si lo buscan en YouTube, está toda la charla. Di la charla así explicando los murales y demás, estaba todo el comité central de la CGT, todos estaban, incluido Pablo, y Pablo fue el único que trajo unos carteles no a la reforma laboral y lo puso afuera. Y eso hizo que haya un quilombo interno en la CGT porque no querían quedar mal con Macri en el 2017. Y Pablo entonces los mandó a cagar a todos, hubo ahí una discusión interna antes del acto, y yo lo defendí, lo dije públicamente, le felicité a Pablo, y lo pueden escuchar eso. Y fue el único, el único, de todos los que estaban todos, absolutamente incluido el padre. Así que flor de canallas todo, ¿no? Pero bueno. La escuela pública, ahí está la resistencia, ¿no? Algo que está en el pueblo, ¿no? Que resiste, porque eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta. En el pueblo hay algo, un mecanismo que funciona, ¿viste? Que funciona más allá de cualquier cosa, de cualquier especulación política y demás. Y creo que hay algo de eso, hay como una garantía de última instancia, que el peronismo la sabe atesorar. Hay algo del peronismo que queda. Algo de eso vio Pepe Mujica, ¿viste? Dijo últimamente una referencia al tema del peronismo, ¿no? Como una especie de garantía, de cierta garantía. Es raro eso, y eso es una de las herencias simbólicas que hay que tener muy en cuenta, ¿eh?
y que no hay que renunciar a eso, ¿no? No hay que comprar espejitos de colores, ¿no? Ni socialdemocracias y esas cosas que son tan ajenas. El peronismo es una invención nuestra y parece que surge de una necesidad, ¿no? De que eso de poner el capital al servicio del hombre, 2 o 3 frases, ¿no? La felicidad del pueblo es un reclamo sencillo, no son grandes revoluciones, no es violento, no tiene ningún elemento de contraindicación, ¿no? Social, o sea, es muy amable en ese sentido. Y es simpático para colmo, ¿viste? Tiene un buen menú, como un choripán. Es muy afectivo, ¿no? Que no se puede ser feliz en soledad, ¿no? Claro. Conecta también con el tema de la amistad de la cultura argentina, que está desde el Martín Fierro, está bien, una amistad entre varones, hay un problema ahí que hay que resolver, pero digo, hay una tradición argentina Pero son gays, previa. ¿no? Yo creo que sí, yo creo que Vamos. vamos a decirlo. Digo, que hay que pensar un nuevo nosotros claramente, pero digo, hay una tradición argentina de la amistad, hay una tradición argentina de... Bueno, se sabe antes incluso de todo este periodo que en Argentina coexiste un individualismo muy fuerte con un estatismo muy fuerte, es muy complejo, ¿no? Y como la comunidad organizada sería un poco lo que puede sintetizar eso, ¿no? Porque bueno, es el individuo con sus valores inalienables, qué sé yo, pero en vistas del bien común, ¿no? Hay ahí como una síntesis que incluso me parece que aún en este orden sin mundo bipolar, porque ya la tercera posición también es algo que hay que repensar. Tercera posición si no hay 2, claro. Hay una sola, ¿no? Pero me parece que incluso con todas las críticas que se hizo a la Unión Soviética, al colectivismo, que todos conocemos, ahí aparece la comunidad organizada como una solución a la única posición, que sería el individualismo rampante, la lógica de la autosuperación personal, ¿no? Como la cuestión de pensar la comunidad organizada, que por supuesto es un problema, no es algo que se da, hay que construirla, ¿no? Pero bueno, me gusta esta idea, en el libro en un momento planteas, el peronista a cada paso se sustrae a los sistemas de control, ¿no? Esa idea de resto que insiste, cuando está todo cerrado, totalizado, el neoliberalismo, hay algo, ese descarte humano, que puede resistir, que puede restar y que puede interrumpir también, ¿no? Que aparece con la idea de la interrupción. Tal cual. Bien, bueno, vamos a otro. Bueno, sí, estos son también de contexto, ¿no? El bosque. Siempre la idea de un bosque a mí me atrae mucho. El peronismo no actúa tanto en la intemperie, digamos, el peronismo es bastante indescifrable. Hoy en día mismo no se sabe bien, nadie podría explicarlo tan correctamente que se entienda, ¿no? O sea, se entiende más o menos, se entiende de a pedazos, pero se entiende afectivamente, se entiende en el sentido de que el peronismo funciona no como una ley revolucionaria, por ejemplo. O sea, nunca se convierte en una amenaza. O sea, va a haber una ley en la que vos vas a morir, o sea, vas a perder la cabeza. Siempre las revoluciones establecen una ley que es muy severa, como toda ley es demasiado severa, entonces termina en una catástrofe. Todas las revoluciones reales, digamos los socialismos reales y demás, terminaron en ciertas catástrofes o holocaustos, ¿no? Incluso. Y sin embargo el peronismo siempre se sustrae a eso, ¿no? Por este tema, este resto, incluso de misericordia, podríamos decir, ¿no? Hay un resto misericordioso en donde no se aplica la ley. La ley es severa por naturaleza, o sea, si hay demasiada severidad, la vía esa de cabalística, estoy pensando en la cábala, ¿no? Y la vía de la severidad termina en que Caín mata a Abel, siempre. O sea, la metáfora bíblica es que se matan entre hermanos. O sea, las revoluciones, se aplica la ley revolucionaria y termina con la muerte de alguien. ¿No? Ya Roberto Arlo decía, ¿no? ¿Qué carajo de revoluciones vamos a hacer si no vamos a matar a nadie? ¿No? Entonces, un poco ahí ya esta perturbación. Roberto Arlo anuncia el peronismo en la década del 30, cuando dice, pienso en una revolución que no sea ni fascista ni socialista, más bien pienso en una ensalada que nadie entienda. Lo pediste tener. Claro. Y entonces, bueno, eso, ¿no? Que el tema de la misericordia, de aplicar la misericordia, de hacer que el rayo relampaguee, o sea, que la severidad vaya a la misericordia también, y de la misericordia a la severidad, o sea,
siempre el movimiento vital es este, ¿no? Es como un rayo que relampaguea. Eso es muy linda metáfora cabalística. Dios o la divinidad o la energía se dispersa siempre como un rayo relampagueante. O sea, va de un lado al otro. Y no permanecer en un lugar. El peronismo tiene ¿cuál es el problema del peronismo? Que se estaciona en la misericordia. Y ese es un grave problema también. Tan grave como estacionarse en la severidad. Pero tiende a que está más cómodo en la misericordia, ¿viste? Choripán, todo tranqui. Y entonces, bueno, la cana, bueno, no hacete cargo vos, ¿viste? La cana se la tiran así, ¿no? Nadie quiere manejar la cana, la justicia siempre hay quilombo con la justicia. O sea, todos los lugares de la severidad, el control, el límite, ¿no? Y se desborda, o sea, la misericordia se diluye. La severidad, Caín mata a Abel, pero en la misericordia se disuelve la cosa, o sea, no hay nada, no hay consistencia, porque no hay límites, o no hay ley. Entonces, eso es muy lindo, el árbol de la vida de la cábala es una maravilla, es como el yin y el yang, más o menos, es muy parecido, ¿no? Es un sistema para que la cosa funcione. Todo organismo se puede medir en función de severidad y misericordia. El cuerpo humano tiene, el sistema nervioso es severo, o sea, quilombo, tocas ahí, se arma de pelote, todo. Y el sistema sanguíneo, el circulatorio, es misericordioso, se puede donar, en cantidades se puede donar, se repone, o sea, eso es muy misericordioso. Entonces, entre esas dos cosas funciona el cuerpo humano. O sea, ese tipo de cuestiones también podemos analizarlo en el peronismo. Me quedé pensando en mi propio cuerpo. No sabía que estaba albergando severidad y misericordia. Toro, me voy con muchas memorias. Bueno, ahí está, mira, la escuela pública de nuevo en peligro. Ahí está el gato, está tremendo el gato. Y ahí está, esto es el peronómetro, es este, ¿eh? Ahí entró Guillermo Moreno y hizo mierda. Bueno, tiene, vamos, sí, bueno, eso está bien, así era más o menos un chiste, ¿no? Pero tiene tres, ¿cómo se llama? Graduación. Sí, no, los electrodos, ¿no? Uno vía oral, vía anal, y una tercera vía porque es peronista, o sea, y siempre el tema del peronómetro, que es un aparato que inventa siempre los enemigos inventan el peronómetro para medirle el peronismo a la gente, que es la cosa más horrorosa que se puede hacer, ¿no? El peronismo, si tiene algo, es la identidad abierta. El peronismo funciona en el vacío, no tiene un templo peronista como la Casa Radical, ¿no? Donde se expulsa los radicales en la Casa Radical para poder echar a alguien. Entonces, el peronismo, la casa del peronismo, ¿cuál es? O sea, es más, siempre se abren locales, ¿viste? Se alquilan locales para el partido justicialista, qué sé yo, y las reuniones, todas las cosas se deciden en los bares del otro lado, nadie decide nada dentro. En cambio, claro, y ese es el tema de la institución del peronismo, ¿no? Que es abierto, siempre es abierto. Funciona más parecido al budismo. El peronismo funciona por cercanía. O sea, el budismo no tiene grandes templos. El budismo en general, ¿no? No hay grandes templos. O sea, el templo es bastante pequeño, es más, no hay lugar adentro más que para el oficiante. Te va a medir el budismo, ¿no? Y eso es muy interesante. El peronismo también, en realidad no se mide el peronismo. El que dice que es peronista, hoy en día Ofelia Fernández es peronista. Si dijo que es peronista, listo, ¿no? Entonces, claro, Guillermo, todos tienen quilombo, ¿viste? Pero por un problema biológico, el peronismo va a hacer lo que quiera Ofelia, no lo que quiera Guillermo, ¿viste? O sea, aparte, ¿no? Y así que eso es una de las cosas, o sea, nunca se sabe. La identidad abierta es una incerteza, nunca se sabe quién vas a ser, digamos, eso, o quién sos o quién fuiste. Nunca podés ser quién fuiste, ni sabés quién vas a ser en el futuro. O sea, es un tránsito de apertura, ¿no? Porque si no son identidades cerradas, entonces el alemán que se cree alemán, ¿viste? Estamos jodidos, ¿viste? Que Lacan tiene algo interesante en eso, dice, un tipo
viene un tipo a la clínica y dice que es Napoleón o que es rey, y el tipo, podemos hablar con el tipo y por ahí se va a dar cuenta y va a aceptar que no es rey. Ahora, si viene un rey y dice que es rey, cagamos, está loco el tipo, ¿viste? Y ese es el tema de la identidad, creerse que sos quien sos, ¿no? O sea, ese siempre, hay un famoso poeta, ¿no? Rimbaud, que decía, ¿no? Yo soy otra. Y eso es el tema de la identidad. De hecho, Rimbaud, después de haber hecho toda la poesía más maravillosa, la repudió toda y se convirtió en traficante de esclavos. Así que mirá, vamos a ver. Sí, sí. Sí, además pensaba en esto que decías con el vínculo con el budismo y la cuestión de la identidad, que los propios símbolos también, que ni Evita es Evita, en el sentido de que Evita puede ser la Evita feminista, la Evita Perón puede ser el Perón de tal Perón, el Perón de 45, el Perón del 51, o sea que ni siquiera los símbolos, esa riqueza también del acervo de imaginarios, de símbolos, de escritos, que también es muy bíblico, ¿no? La cuestión de, bueno, los protestantes leyendo ellos y dando una interpretación bíblica, o si va a haber alguien que lea en latín, el original, si va a haber una autoridad de sentido, si pensamos el peronismo como un libro cerrado, con un sentido último ya totalizado, o como un libro que no tiene sentido último, que no tiene Dios, que no tiene un centro de sentido, y que por lo tanto prolifera y puede ser leído, que por supuesto a mí también lacaniana, postestructuralista, me encanta esa forma, pero además porque veo que la manera en que el peronismo puede seguir viviendo es de esa manera, no de la otra. Y que tiene que ver también con el museo, o musificamos el peronismo, lo convertimos en una suerte de figuras puras, o prolifera y no sabemos lo que va a ser. Y no sabemos lo que va a ser, devenir. ¿No? Claro, un devenir. Bien. Bueno, y a ver, y esta es como un plus último. Yo lo iba a poner ese dibujo, pero después, bueno, quedó ahí. Y bueno, la Eva acorazada es esa Eva, digamos, sería el pueblo, ¿no? De la resistencia, la capacidad de sobrevivir y demás. Y por eso tiene ese acorazamiento, cosas de cuero, como esos cascos de cuero antiguos, también para el rodete. Y ahí hay una historia que en realidad está en el libro porque hago esas anotaciones y bueno, quedó eso ahí. Yo paso siempre por esa calle, y en ese momento pasaba también, que voy al bar, al Celta, que está ahí a una cuadra. Eso es en Rodríguez Peña y Perón, ¿no? En la esquina, había estado en 2017 más o menos, en la esquina había una especie de pequeño campamento con una familia. La chica tenía graves problemas mentales, se veía. El chico, problemas de droga tremendos también, a veces estaba, y tres chiquitos, uno de 3 años, otro de 4 o 5, y un bebé de pecho. Una situación durísima, ¿no? Y entonces enfrente, y de esto hablo, ¿no? Cuando ese hijo de la Inca, ¿no? De ese plus, de esa capacidad de donación, o sea, algo que no es contabilizable, que el neoliberalismo no puede capturar, ¿no? Enfrente hay una kiosquera que está ahí, tiene un kiosquito de diario muy chiquito, frente a un chino, y la kiosquera se ve que es maestra. Y entonces a la mañana, cuando pasaba, estaban los 2 chiquitos, le daba clases. Y eso es el plus, eso, digamos, bueno, nada, está ahí. Bueno, a mí ya terminó.